Antes, con un comentario, digamos, obligado aquí en la CIRT, nosotros, dentro de nuestro planteamiento de mejor democracia, hemos venido insistiendo en que tenemos que cambiar el modelo de comunicación política. Esa cantidad de spots que ahorita están sonando todo el día en sus estaciones y en sus canales ya no le sirven a nadie. Es decir, a nosotros ya saturamos a la gente. Se los digo en serio, lo tenemos medido. Esa cantidad de anuncios ya no funcionan. A ustedes, pues claro que les afecta mucho. Uno, pues por la confiscación de tiempos, pero segundo, porque además pierden rating. Porque cuando en un bloque completo la gente se tiene que soplar tantos anuncios, pues muchas veces le cambia o lo apaga, y la verdad es que ahí ya estamos perdiendo todos. Lo que nosotros hemos venido proponiendo es que en lugar de tantos spots de 30 segundos, mejor se compacten los tiempos, hagamos más debates, que además, como lo hemos visto, cuando están bien organizados, generan mucho rating, gana la democracia, se informan los ciudadanos y ustedes liberan también buena parte, pues, de su tiempo para poderles servir a sus radioescuchas, a sus televidentes. Entonces, me parece que ahí hay un punto fundamental. Están ya circulando las papeletas por si alguien quiere formularle una pregunta al candidato, con muchísimo gusto efectivamente se las planteamos. A ver, empecemos por economía, candidato, y tomo las dos partes de tu muy interesante presentación. Por un lado, este tema del petróleo, de la gran transformación que estamos viendo en el mundo. Tenemos un sur-sureste que está en estos momentos pues no solamente con una crisis económica muy seria, una crisis social fuerte, y ahí ligo con el tema que te quiero poner sobre la mesa. Tú vienes de un estado que crece mucho, en el centro del país estamos creciendo en la media. ¿Qué hacemos con el sur-sureste? ¿Tú esta idea de las zonas económicas especiales le ves futuro, o ves una comisión para el sur-sureste en donde el gobierno se comprometa? Hay empresarios e intelectuales que han planteado esto con un gran proyecto de infraestructura que conecte los dos océanos y que a partir de ahí se empiece a detonar el sur-sureste. En fin, ¿qué hacemos con las regiones más pobres del país que se van quedando, candidato, cada vez más atrás? Con mucho gusto. Diría 4 cosas muy sintéticas. La primera, sí creo en el proyecto de las zonas económicas especiales, creo que es mejorable, me parece que es un buen ejercicio para hacer esas regiones del país más atractivas al productiva. Ahora, primero, respetar la vocación de cada región del país, es decir, cada región del país tiene su vocación y sus potencialidades. Segundo, invertir en infraestructura. Una buena parte de la falta de competitividad sur-sureste tiene que ver con una infraestructura muy deficiente. Donde no hay gas natural, no va a haber industria. Donde no hay puertos, va a encontrar que 5 estados de la República Mexicana, fundamentalmente en el norte del país, concentran casi el 60% de las exportaciones. 12 estados, la mayoría en la zona sur-sureste, apenas entre todos falta al sur-sureste, pues fundamentalmente infraestructura, educación, salud serían las inversiones centrales para dejar nivelado el terreno. A partir de ahí espero que se detone la inversión, o hacer el decreto esperando que llegue la inversión y entonces empezar a caminar la infraestructura. Creo que son cosas que tienen que ocurrir en paralelo, Leonardo, porque tenemos un déficit muy importante en términos de capacidades, y eso pasa fundamentalmente por la educación y la salud, pero al mismo tiempo tenemos un déficit enorme de infraestructura. Ninguna de las dos cosas se resuelve de la noche a la mañana, ninguna de las dos cosas es solución sencilla, ambas son apuestas de mediano y largo plazo que tenemos que empezar de inmediato para que eventualmente den frutos. Sí, pero tenemos una distancia entre una Baja California Sur que crece casi al 12% y un Tabasco y Chiapas que se nos van quedando. Pregunta sobre impuestos, ¿qué idea tienes? ¿Bajar el impuesto sobre la renta? A ver, primero, creo que tenemos que garantizar siempre, en la medida de lo posible, certidumbre. O sea, el peor enemigo de la inversión es la incertidumbre. Este asunto de que el Congreso y el Ejecutivo, que es quien finalmente manda la iniciativa, estén sorprendiendo a la iniciativa privada cada año con nuevas reglas fiscales y con nuevas ocurrencias de impuestos, ahuyenta la inversión. Porque lo platicamos el año pasado.
ustedes planean sus inversiones pues a mediano y largo plazo, no amortizan una inversión en 1 o 2 años. Entonces, planear una inversión que van a amortizar en 5 o 10 años sin saber cuántas veces les van a cambiar las reglas del juego en materia fiscal es de suyo ya un primer problema. Entonces, creo que tendríamos que acostumbrarnos a no estar haciendo tantos cambios fiscales, primero. Segundo, me parece que esta idea del Consejo Fiscal, que es el equivalente a lo que tiene el Congreso de Estados Unidos con esta oficina de presupuesto, es algo que le hace falta al país para que haya discusiones muchísimo más informadas sobre las consecuencias que tiene modificar una tasa o un impuesto. Porque muchas veces la modificación se hace solamente pensando en el impacto recaudatorio, cuánto dinero más va a ingresar a las arcas del Estado, cuando la reflexión más importante tendría que ser cómo va esto a impactar en la economía del país y por lo tanto en el crecimiento y en la generación de empleos. Yo en principio creo que ahorita, mucho antes que pensar en cambios fiscales para efecto de ingresos, tendríamos que pensar en un reajuste al gasto. Es decir, mientras siga habiendo la corrupción que hoy tenemos en el país y mientras el gobierno siga gastando tanto y tan mal, me parece que es absurdo pensar en nuevos impuestos. Primero vamos reordenando el gasto, vamos asegurándonos de que el gobierno gasta con honestidad y con eficiencia, y cuando eso ocurra podríamos discutir la parte de ingresos, me parece que antes no. Déjame presionarte un poquito con eso. A ver, tienes 2 variables fundamentales, una externa, o sea, tu vecino baja los tipos de impuesto y supongo que tendremos que reaccionar a eso. Y lo segundo es que son contundentes las tablas que nos presentabas, las familias mexicanas no aguantan. Tú ponías los niveles de ingreso que en la mayoría menos de 2 salarios mínimos, crece más efectivamente en fin, los asalariados, los trabajadores, pero la renta alta, Ricardo, está a partir de 40,000 pesos y las familias mexicanas ya no aguantan más, con tipos, o sea, un impuesto sobre la renta, deducciones bajas así. No sería razonable para afrontar el consumo, la actividad económica, pero sobre todo para aligerar un poco el ánimo social, considerar este tema del impuesto sobre la renta. Sí, mira, lo hemos discutido mucho, particularmente con el IMCO, tiene una iniciativa muy interesante, que básicamente lo que están planteando es bajar impuestos sobre la renta para personas físicas con ingresos menores a 10,000 pesos. Algo, por cierto, que hoy ocurre en muchos países del mundo. Si ahorita vas a Colombia, quien tiene ese nivel de ingreso no paga impuestos sobre la renta. Me parece que es una muy buena propuesta por varias razones. La primera razón es porque fomenta la formalidad, es decir, un incentivo para que las contrataciones se den de manera formal y no de manera informal. Y segundo, que sí le quita una carga tributaria a quienes tienen menos ingresos en el país. Tercero, parece una propuesta razonable porque su costo fiscal, si bien no es cero, no es algo con lo que no pudiera el gobierno mexicano. Entonces, me parece que ese planteamiento en particular que ha venido impulsando el IMCO es razonable y sí merece ser estudiado con apertura. Último tema de economía y sociedad. ¿Cómo se puede fomentar o procurar más cohesión social en un país, lo decís tú, que es profundamente desigual y que va generando esta sensación de que reformas van, reformas bien, gobiernos van, gobiernos vienen y a los que le va mal siempre les va mal, Ricardo? 2 cosas fundamentales. Primera, me parece que el fortalecimiento de las familias en el país es un tema del que se ha hablado poco. Me parece que fue un papel fundamental en la cohesión de la sociedad. Segundo, nacer comunidad. Es decir, cada vez más la gente no sabe ni quién es el que vive al lado, no hay relación entre los vecinos, no hay espacios públicos, las niñas y los niños no pueden salir a jugar a la calle como antes, todavía nos tocó a muchos de nosotros poder hacerlo. Entonces, este segundo componente pasa, entre otras razones, por recuperar la paz, la tranquilidad en el país, nos volvamos a tener confianza unos a otros, que volvamos a vivir los espacios públicos y a partir de esa lógica, por supuesto, haya también una inversión muy importante en el rescate, en la recuperación y en la generación de nuevos espacios públicos. Ya. Es un tema, por supuesto, fundamental para un país tan desigual. En términos de competitividad general del país, ha citado en varias ocasiones al IMCO, que toma buena parte de la metodología del World Economic Forum. Cuando uno ve la situación de nuestro país en esa tabla internacional, en esa tabla, digamos, global, ve uno claramente que donde nos hundimos, candidato, es en la calidad de las instituciones y los niveles de impunidad. ¿Se puede seguir pensando que México
se puede administrar, independientemente de quién sea el inquilino de Los Pinos, se puede seguir gobernando con una burocracia no profesional en buena parte del sector público. Estamos teniendo esta lógica de botín que pues, da los resultados que tenemos. Absolutamente no. Ya no podemos seguir. La corrupción tiene dos caras. Una es la muy evidente, que es el robo del dinero público, de lo cual en México hay muchísimos ejemplos verdaderamente burdos, lamentables, despreciables. El más reciente, 7,000 millones de pesos nada más, desviados a través de este esquema de estafa maestra, donde le transfieren a órganos gubernamentales, donde no hay visitar, y después el dinero desaparecía primero entre empresas, después entre personas físicas, documentado por la Auditoría Superior de la Federación. Por cierto, le van a entregar a Mexicanos contra la Corrupción un premio en España, un premio muy importante de la Ortega y Gasset, justamente por esa investigación, por la investigación de la estafa maestra. Es un conocimiento internacional y no se han donado en nuestro país. Pues claro, mientras haya estos niveles de impunidad, la corrupción no va a terminar. La corrupción va a terminar cuando haya castigo a los responsables. Entonces, primera parte, primera cara de la corrupción, el desvío, el robo del recurso público. Pero hay una segunda cara, tú ahora refieres, que es la de la ineficiencia. Es decir, un servidor público que no tiene la competencia, las capacidades para realizar la función, es otra cara de la misma corrupción. Yo creo profundamente en los esquemas de profesionalización de los sistemas de servicio civil de carrera, de tal manera que tengamos gobiernos con dos grandes características. Uno, sí, que se conduzcan con honestidad, con transparencia, pero dos, sean técnicamente competentes, eficaces en resultados. O sea, una realidad tuya va a ser la reforma administrativa. Absolutamente. ¿Y cómo vas a gobernar con la efectividad del electo, efectivamente por el voto popular? Una federación compleja. Cada vez tienen más competencias los gobernadores, cada vez tienen más presupuestos. ¿Cómo se puede gobernar una federación y empezar a entregar buenos resultados, Ricardo? Yo creo que con el principio de subsidiariedad. Es decir, no debe hacer el gobierno federal lo que los gobiernos de los estados pueden hacer por sí mismos, y lo mismo hacia el nivel municipal. El orden de gobierno más cercano debe resolver todo aquello que es más próximo a la gente y que está en sus posibilidades resolver. Patrullas y 4 policías, es evidente que no va a tener la capacidad de resolver ese problema por sí mismo desde gobierno. Es una muy interesante, digamos, propuesta. El asunto es ¿qué pasa cuando las entidades federativas no funcionan? Y entro de lleno al tema de la seguridad. Hemos discutido a nivel nacional todo este asunto de la Ley de Seguridad Interior, de si debe o no el Ejecutivo. Por cierto, ¿qué opinión tienes tú de eso? ¿Debería reglamentarse el 89 constitucional? Si tú fueras presidente, ¿eso cómo lo abordarías? Con mucho gusto. Fíjate, retomando el principio de subsidiariedad, el problema es que por un desorden institucional, literalmente nos brincamos un orden de gobierno. Es decir, si la seguridad pública está fallando en Tamaulipas, porque resulta que 2 exgobernadores que hoy están presos se coludieron con el crimen organizado, no es, digamos, un ejemplo hipotético, real, Eugenio Hernández, Tomás Yarton están en la cárcel por sus vínculos con el cártel del Golfo con los Zetas. Esto derivó una descomposición absoluta de los cuerpos policíacos que terminaron cooptados por el crimen organizado a nivel municipal y a nivel estatal. Como no hay una policía federal suficiente en el país, entonces en un momento de crisis la decisión que se toma es que el ejército salga a las calles en un ejercicio subsidiario a subsidiar lo que ya no están pidiendo hacer el orden estatal, el orden municipal. Yo he planteado, entre otras cosas, que necesitamos duplicar el tamaño de policía federal, y eso tiene una lógica numérica. Hoy hay más o menos 50,000 efectivos entre Ejército y la Marina que están haciendo labores de seguridad pública. Seguir apoyando en el Ejército y en la Marina, en tanto no contemos con policías confiables, profesionales, capaces, bien pagadas, que estén dentro de la Ley de Seguridad Interior de manera completamente sintética. Sí creo que se tiene que reformar. Los mexicanos, cuando tienes efectivamente muchos ejemplos de estados, pienso en Michoacán, por ejemplo, en el cual tú dices seguridad, pues llevamos 12 años sin que eso ocurra, Ricardo. Pero es que no ha ocurrido, ese es el problema. A veces la gente dice, pero es que esa solución ya la hemos oído. Eso no es el problema. El problema es cuando esa solución es la correcta y no se ha implementado. El último estudio de causa en común, no hay prácticamente ninguna policía en el país que cumpla con todos los estándares que establece la ley. Vale la pena revisar el propio estudio. Es decir, la tarea de profesionalizar a fondo
los cuerpos civiles de policía es una tarea absolutamente pendiente en México. Ya, tomo nota, hay muchas preguntas sobre la reforma fiscal, ya hablabas de ellas, castigó la inversión, si efectivamente pues estás considerando, por ejemplo, poner el IVA en consumo general. A ver, y explico por qué. Si ahorita de la noche a la mañana le ponemos impuestos a los alimentos y a las medicinas, la gente más rica del país, del total de su ingreso mensual, ¿cuánto se gastan en alimentos y en medicinas? El 5%, el 10% cuando mucho, de todo su dinero. Es más, hagamos el ejercicio nosotros mismos. Del total de nuestro ingreso mensual, ¿cuánto gastamos en alimentos y en medicinas? Va a ser una parte relativamente pequeña, dependiendo del nivel de ingresos de cada quien. En cambio, si tenemos aquí a las familias más pobres del país, se gastan en alimentos y en medicinas el grueso de su ingreso. 40 hasta 50% de todo su ingreso se va en eso. Entonces, si de un plumazo se le aumenta el 15% al alimento y a la medicina, pues claro que a la gente con mucho ingreso ni lo va a sentir. Te pusieron un 15% en algo en lo que tú te gastabas el 5% de tu ingreso. Pero nada más imagínense lo que implica aumentarle el 15% de la noche a la mañana a una familia que en eso gastaba el 40-50% de su ingreso. Por esa razón, ese tipo de planteamientos, aunque efectivamente la primera parte suena muy bien, que es vamos a ampliar la base gravable, se tienen que hacer con enorme sensibilidad social y entendiendo el impacto que puede tener. En su momento se planteó, generemos un mecanismo que permita que a las familias más pobres se les pueda regresar buena parte. Sobre los spots en tiempos electorales ya te pronunciaste, pero los tiempos del gobierno, esta industria no solo paga impuestos, sino que tiene tiempos del Estado en periodos normales. ¿Ese expediente cómo lo ves, Ricardo? No, yo creo que se ha abusado, creo que a la industria le está pesando demasiado, creo que es muy injusto, porque además, si fuera hace 20 años, la lógica sería distinta. Hoy el radio está compitiendo con el internet, o sea, ya no existe Spotify y muchas otras plataformas, y a ellos nadie les está ni cobrando los impuestos que les cobran a ustedes, ni tampoco les están pidiendo que entreguen una parte de su día poniendo anuncios de los partidos políticos. Entonces me parece que tenemos que entender que la realidad cambió, que la competencia a la que se está enfrentando hoy la radio y la televisión, si no existieran Spotify, no existiera Netflix, serían otras las circunstancias. Creo que en estas condiciones, estar confiscando tanto tiempo a la radio y a la televisión, pero además en fragmentitos de 30 segundos, en bloques tan largos, me parece que es algo que ya es contraproducente para todo el mundo y que necesariamente tenemos que revisar si queremos cuidar la industria de la radio y la televisión, que tantos empleos genera en el país y que tanto servicio a la comunidad ofrece. Y creo que es la única que tributa 2 veces, ¿eh? Candidato, hablemos, si te parece, de política. Tú has planteado el tema del gobierno de coalición y por supuesto en varias alocuciones has hablado de la experiencia chilena, la experiencia alemana. Si tú fueras presidente y empezaras a negociar ese gobierno de coalición, ¿qué carteras te reservarías? Hacienda, Relaciones Exteriores, Gobernación. ¿Cuáles serían innegociables para el presidente Anaya? Mira, está establecido en la reciente reforma constitucional, para que no sea un asunto, digamos, a capricho, lo que se ha planteado es que las áreas de seguridad nacional, fundamentalmente, y las de, digamos, financieras, recaudación, concretamente, pues por supuesto, Hacienda, y las áreas de seguridad deben ser áreas que correspondan a quien ganó la elección. Pero ¿por qué el gobierno de coalición es lo que necesita el país y lo que nosotros estamos planteando? Porque obliga a una negociación inicial para construir una mayoría estable que después permita a lo largo del sexenio hacer realidad la plataforma y el programa, para que no sea una negociación por cada reforma, que ha sido el gran problema en nuestro país. Por eso terminamos con reformas a la mitad o con una buena y una muy mala, porque resulta que hubo que negociar una con unos y otra con otros. Lo que creo, y además hay
muy buenas experiencias como las dos que ahora tú señalas, es que al país lo que le conviene es una negociación de inicio para construir una mayoría en el Congreso, que esa mayoría ratifique a los integrantes del gabinete, de tal manera que haya un reflejo de que ese gabinete está consensado y que la plataforma, el programa de gobierno, efectivamente pueda tener viabilidad porque hay una mayoría estable que la sustenta. Rapidísimo, hay funciones indelegables del presidente: la conducción de la política exterior, la política de seguridad, que en el régimen que hoy tenemos, en fin, están claramente establecidos. ¿Eso cómo funcionaría en un gobierno de coalición? Lo que sucede, primero habría que ver la legislación secundaria, porque no es igual en todos los países. En muchos países lo que se hace es que esas tres áreas que tú acabas de señalar son carteras que corresponden a quien ganó el gobierno, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora mismo, por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel gana las elecciones, su partido, la CDU, es un partido ideológicamente casi idéntico al Partido Acción Nacional. De hecho, pertenecemos a los mismos organismos internacionales. Construye la mayoría con el Partido Socialdemócrata, con el SPD, que es un partido ideológicamente muy similar, digamos, al PRD o a Movimiento Ciudadano. Y lo que hacen es, pues, una negociación de espacios, por supuesto con los perfiles adecuados, integran un gobierno de coalición, tienen una mayoría estable a nivel Congreso, a nivel legislativo, tienen un programa de gobierno acordado, es decir, la coalición implica acordar el programa de gobierno y después, en lugar de pleitos en cada sesión, lo que hay es una mayoría estable que lo que hace es llevar a la práctica el programa. Y mucha gente dirá, pero ¿cómo se ponen de acuerdo partidos con ideologías distintas? Pues dialogando. Yo creo que aquí los que estamos reunidos no pensamos todos igual, y al contrario, creo que gracias a que no pensamos igual podríamos construir cosas muy ricas entre todos. No existía el salario mínimo en Alemania, lo plantearon los socialdemócratas y lo aceptó la CDU en la plataforma. La CDU dijo no más aumentos al impuesto sobre la renta porque eso ahuyenta la inversión productiva, dejó de aumentarse el impuesto sobre la renta, es decir, cada parte aporta lo mejor de su ideario, se hace una negociación, hay un programa de gobierno sensato y con una mayoría estable negociada desde el principio se lleva a la práctica ese programa de gobierno. Merkel conservó el tema de las relaciones exteriores, pero te pregunto hipotéticamente, también han apostado a gobiernos de coalición de amplio espectro. ¿Tú podrías considerar? Pero acuérdate que en el último, quien tenía la cartera de Relaciones Exteriores era este hombre, se me va ahorita su apellido, del SPD. Aquí Doval es medio enciclopedia, así que a lo mejor ahorita no recuerda. Y lo bajaron. Que de hecho iba a ser el candidato, ¿te acuerdas? Y al final no fue el candidato, pero sí lo tenía, digamos, la oposición. La política exterior es de la mayoría. Pero te pregunto, en el caso de Alemania, la socialdemocracia se vio obligada a pactar finalmente con CDU, con el partido de Merkel. ¿Aquí podríamos pensar en una coalición de amplio espectro que incluyera al PRI, por ejemplo, contigo? A ver, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es lograr conformar la mayoría con los partidos que uno conformó la coalición. Me regreso un paso atrás. Por supuesto que su régimen es completamente distinto, tienen un régimen parlamentario, pero tomando esa experiencia, lo ideal es ganar la mayoría con los partidos que integraron la coalición. Esa, por supuesto, es la aspiración. Si eso no se logró, lo que hay que hacer es construir la mayoría con otras fuerzas políticas, con cuáles pues se abre una negociación con las distintas fuerzas políticas. Yo no creo, lo tengo que decir francamente, en una coalición con ese partido, pero ¿cómo funciona esto en todo el mundo? Se abre una negociación y entonces se busca sobre un programa que le beneficie a la gente. Esto no es para que se beneficien los políticos. Sobre un programa que le beneficie a la gente, se construye una mayoría, se dialoga con todos. Terminó ya la competencia, alguien ganó la elección, se construye una mayoría estable. Yo espero que nosotros logremos la mayoría con los tres partidos de la coalición. Oye, no andemos en ese dilema. Se nota ya una polarización en la ciudad mexicana, la gente discute y se entiende perfectamente que ahora es tiempo de competir, pero concluirá la elección y el ganador tendrá que construir. Ese reto, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay que entender que hay dos momentos: el momento de competir
y el momento de construir. Y hay que saber hacer las dos cosas. Se compite para ganar la confianza de la gente y para ganar el derecho legítimo a gobernar, pero después se tiene que construir y gobernar para todos. No se gobierna nada más para los que votaron por un partido, se gobierna sin distingo para todos y se construye con todos. Me atengo al guión de Guillermo Ortega.